despacio. Easy. Poco después de despegar. Cuidado. ¿Qué pasa? Despacio. Easy. Poco después de despegar. Cuidado. ¿Qué pasa? Para esclarecer la causa de un accidente de avión, la herramienta más importante con la que cuentan los investigadores puede ser la caja negra. Graba cada detalle de lo que ocurre en la cabina de mando. Los investigadores. Maldita tabla para despegue. Pero en el accidente del vuelo 255 de Northwest Airlines, Nunca antes había estado en un accidente de esa magnitud. no se trataba de lo que los investigadores oyeron en la cinta, El TCI no está conectado. sino de lo que no oyeron. Comprobado. Lo que les llevaría a un asombroso descubrimiento. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en informes oficiales y relatos de testigos. Caos en la cabina. Detroit, Michigan, 16 de agosto de 1987. Son las 8 de la tarde y el calor en la ciudad es sofocante. El aeropuerto metropolitano de Detroit, situado a 25 kilómetros del centro de la ciudad, es uno de los más concurridos de Estados Unidos. Más de 1.100 aviones usan sus 4 pistas cada día. Hoy uno de ellos es el vuelo 255 de Northwest Airlines, con destino a Phoenix, Arizona. El comandante John Mouse está al frente. Mouse, natural de Las Vegas, es un veterano piloto de 57 años. El copiloto es David Dodds, de 35 años y procedente de Galena, Illinois. Ambos tienen larga experiencia con este tipo de aviones. Al MD-80 también se le conoce como Super 80 y es la segunda generación del F-9. El MD-80 era bastante más largo. Tenía motores más potentes y podía llevar a más gente. Por esa razón, para las compañías aéreas era más rentable que el DC-9. Mira esto. El cielo entre Detroit y Phoenix está lleno de tormentas. Algunas se desplazan rápidamente en dirección al aeropuerto. Hay una línea aquí. Fue un día largo para la tripulación. Y otra más aquí, a unas 25 millas de distancia. Si nos damos prisa en salir, no tendremos retraso. Volaron desde Minneapolis, Minnesota, a Saginaw, Michigan, y luego hasta Detroit. Phoenix es la siguiente parada en su camino hacia Santa Ana, California. Si esperamos aquí a que pasen las tormentas, habrá retrasos hasta Waterville. Al haber sufrido retrasos por la meteorología, podrían no haber llegado a su último destino. Salgamos de aquí antes de que empiece a llover. Los 149 pasajeros del avión también estaban ansiosos por salir. Paula Sheehan y su familia habían ido a visitar a unos parientes. Después se dirigían a casa en Arizona. Su hija Cecilia tiene solo 4 años. Parece que todo el equipaje está dentro. ¿Por qué no les dices que estamos listos para salir? Plataforma 255 en Delta 15. El vuelo 255 se retrasó media hora. Northwest 255, autorizado para salir. Ok, estamos autorizados para arrancar. Hagamos lista de comprobación. Frenos. Preparados. Calefacción de parabrisas encendida. Bombas reforzadoras. Tenemos 6. Controlador de presión de cabina comprobado. Bombas hidráulicas auxiliares con presión encendidas y comprobadas. Maldita sea, está empezando a llover. Para evitar las tormentas tuvieron que salir inmediatamente. Todo conectado. Lista de comprobación completada antes de puesta en marcha. El vuelo 255 comenzó a rodar desde la puerta a la pista. Northwest 255. Pero a causa del tiempo, Northwest 255, nueva salida en Charlie, pista 3 centro. el controlador de rodadura les comunicó un cambio de pista de última hora. Ok, hacia Charlie para 3 centro Northwest 255. Charlie para 3 centro, correcto. Ok. Señoras y señores, somos en estos momentos los primeros en salir. Deberíamos estar rodando en un par de minutos. Tripulación de cabina, permanezca sentada, gracias.
Está más oscuro que la boca del agua. Pues aquí está Charlie. Cuando llegaron a la nueva pista, llevaban 45 minutos de retraso. Northwest 255, pista 3 centro, autorizado para despegue. En 17 segundos, 65.000 kilogramos entre avión y pasajeros se lanzaron sobre la pista 3D. Pero momentos antes del despegue, Mouse descubrió que no podía conectar el mando automático de gases. No se quedan. El PCI no está conectado. Su ordenador no estaba en modo despegue. Ya están conectados. Ok. Abrazadera, 100 nudos. A 313 kilómetros por hora, V1. Total. los pilotos inclinaron el morro del avión hacia arriba para despegar. Pero entonces algo más iba mal. A solo 50 pies del suelo, la aeronave comenzó a balancearse de lado a lado. Torre helicóptero de socorro 102. Se inclinó hacia la izquierda y golpeó un poste de luz. Fuera de control, el vuelo 255 chocó contra el suelo. Se deslizó por una autopista y se desintegró al estrellarse contra un paso elevador. Recé porque todo el mundo se salvara y creí que era solo un avión pequeño porque ocurrió muy deprisa. No sabía que era un avión más grande. Fue horrible. Vi cómo el avión atravesaba los viaductos. Era una gran bola de fuego. Era un domingo por la noche cuando salimos para allá. Llovía. Entonces nos dijeron que había caído un avión. Nos cambió la cara. Y un compañero, Dan, me miró y dijo, bueno, espero que se trate de uno pequeño. Y cuando nos acercamos vimos la cabina de mando y la palabra West escrita en el fuselaje. Nos miramos el uno al otro y él dijo, parece que es uno grande. Había un rastro de cuerpos chamuscados y de restos a lo largo de más de 1 kilómetro. El enfermero Tim Schroeder llegó al lugar minutos después del accidente. Buscaba supervivientes. Nunca antes había estado en un accidente de esa magnitud. Estábamos impresionados por la magnitud de lo que estábamos viendo. La gran dimensión de todo ello fue sobrecogedor. De lo poco que quedaba del vuelo 255, era muy improbable que encontrasen a algún superviviente. Dan y yo llegamos juntos a los restos del avión. Pasaron probablemente un par de minutos y Dan oyó un ruido. Me preguntó un par de veces, ¿has oído algo? Y yo dije no. Pero después sí lo oí. Era algo así como un lamento muy leve. Giré la cabeza hacia la derecha y vi un brazo debajo de un asiento. 1, 2, 3, arriba. Estaba cubierta de sangre y hollín. De alguna forma, Cecilia Sheehan, de 4 años de edad, había sobrevivido al accidente, pero estaba gravemente herida. Tim Schroeder se apresuró a llevarla al hospital. Tenemos a una niña de 4 años que ha sido hallada viva entre los restos. Tiene el pulso muy débil. Si Cecilia había sobrevivido, quizá otros lo hubieran conseguido también. Los equipos de rescate permanecieron horas buscando supervivientes entre los restos del avión, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cubrimos todo lo que eran cuerpos o restos de cuerpos con mantas amarillas. Aquello era prácticamente un mar de mantas amarillas. Northwest Airlines informó de que 154 personas entre pasajeros y tripulación habían muerto en el accidente. El comandante Mouse y el copiloto Dodds fallecieron en el accidente. Otras 2 personas murieron cuando el avión colisionó contra sus coches. Esta fue la segunda mayor catástrofe aérea en la historia de Estados Unidos. Cecilia Sheehan, de 4 años de edad y única superviviente del vuelo 255, fue atendida en el hospital con graves heridas en la cabeza. Los médicos confirmaron que sobreviviría. Parece que Dios estuvo a su lado aquella noche. A las pocas horas del accidente, el investigador Jack Drake y su equipo de la Junta de Seguridad Nacional del Transporte comenzaron a buscar indicios. Drake era un antiguo piloto de la Armada que había participado en cientos de investigaciones sobre accidentes. Reconoces que estás en el lugar de un accidente, porque percibes una mezcla de plástico quemado y queroseno, y a veces también de espuma de extinción de incendios, que tiene un olor característico. Sabes que has llegado cuando lo hueles. Drake y su equipo se movieron por el lugar del accidente como si se tratase de la escena de un crimen. Nuestro equipo lo forman 12 o 13 especialistas. Unos se dirigen al lugar del accidente y otros trabajan en otros lugares.
Se dispusieron a examinar cada resto del avión para averiguar qué era lo que había fallado. Deben estudiar distintos elementos de los restos y realizar análisis cualitativos de los mismos. Siempre buscamos los registradores en primer lugar. Con frecuencia se refieren a ellos como cajas negras, pero normalmente son naranjas. La información suele estar bien protegida, porque se aloja dentro de una caja de acero que es resistente al calor y a los impactos. Desde la década de los 60, los aviones comerciales deben llevar registradores de voz y de los datos de vuelo. El grabador de voz de cabina se introdujo por primera vez en Australia tras el accidente del Fokker F-27 en 1960. Estos dispositivos deben soportar impactos de hasta 3.400 veces la aceleración de la gravedad y temperaturas de hasta 110 grados centígrados. El registrador de voz de cabina estaba intacto, pero el de los datos de vuelo había sufrido daños en el impacto. Podrían contener las únicas pistas para averiguar la causa del accidente. Ambos grabadores se enviaron al laboratorio de la Junta de Seguridad Nacional del Transporte en Washington, D.C. John Clark era el ingeniero de vuelo de Drake. Su primera tarea fue realizar un mapa de los restos que ha dejado el vuelo 255. Cuando veo por primera vez los restos, inmediatamente mi cabeza se pone a funcionar, a intentar clarificar dónde impactó, cómo impactó. No en el área donde quedaron esparcidos los restos, sino donde tuvieron lugar los primeros instantes de la caída. Clark buscó marcas en el suelo y otras señales del impacto y habló con los testigos para reconstruir cómo cayó el avión y dónde. Y ese tipo de cosas son las que te dan una idea de cómo fueron los últimos instantes, de qué hacía el avión cuando golpeó contra el suelo. Clark comenzó a entender cómo fueron los momentos finales del vuelo 255. Según testigos, cuando despegaba no pudo ascender y levantar el morro. V1. Rodar. Eso pudo indicar que el avión no alcanzó la potencia suficiente para despegar del suelo, que no alcanzó la velocidad suficiente o que los fuertes vientos impidieron que despegara. Los testigos proporcionaron a los investigadores una pista fundamental. ¿Vio fuego que salía del motor? Varias personas, incluido un controlador de tráfico aéreo, vieron llamas procedentes del motor del avión antes de estrellarse. Los motores se convirtieron en el primer objetivo de la investigación. Buscaban pruebas de un fallo interno. Puede que se trate de un fallo del motor. Los investigadores no tardaron en saber que hacía menos de un mes que uno de los motores del aparato había sido dañado al ser golpeado por un objeto externo. Los mecánicos lo repararon y lo observaron para ver cómo funcionaba. El equipo estudió los restos del motor en busca de pistas que pudieran indicar que se produjo un incendio o que se apagó durante el despegue. A pesar de lo que aseguraban los testigos, no encontraron pruebas de incendio o de fallo grave en el motor. Las informaciones revelaban que el funcionamiento del motor fue normal. Abrazadera. 100 nudos. Las llamas se debieron a la rotura del depósito de combustible cuando el avión golpeó un poste de luz. El fuego no provocó el accidente. Si Drake y su equipo iban a resolver este misterio, necesitaban conocer con certeza lo que ocurrió en los últimos segundos antes de que el vuelo 255 se estrellara. Pienso que probablemente la mejor prueba física es lo que contenía la caja negra. La caja negra no te da información sobre la meteorología, pero sí sobre los parámetros y el funcionamiento del avión, básicamente, segundo a segundo, incluso cada cuarto de segundo en algunos parámetros. Pero los técnicos de la Junta de Seguridad Nacional del Transporte no pudieron recuperar todos los datos de la caja negra. La enviaron al fabricante para ver si era posible que ellos recuperasen la información perdida. Mientras esperaba noticias sobre la caja negra, Jack Drake se centró en las condiciones meteorológicas en la noche del accidente. Hubo actividad convectiva y tormentosa que recorrió el área, y era necesario analizar detenidamente su impacto en el accidente. Drake se preguntaba cómo afectó la tormenta al vuelo 255. Escuchó las grabaciones de voz de cabina en busca de pistas y descubrió que la meteorología amenazante preocupaba a la tripulación. Salgamos de aquí antes de que empiece a llover. Dios, mira esto. Drake averiguó que había varias tormentas a lo largo del recorrido del vuelo y que se acercaban a Detroit. Hay una línea aquí
y una línea entre estas dos. Y otra más aquí, a unas 25 millas de distancia. Las tormentas con truenos y relámpagos pudieron suponer una amenaza enorme para los pilotos. Cuando el tiempo es muy adverso, uno siempre teme las microrráfagas. Las microrráfagas se producen cuando las columnas de aire se desplazan violentamente hacia el suelo. Al ser atravesadas por un avión, el viento lo golpea en todas direcciones y dificulta el control del vuelo. Cuando se originan microrráfagas pueden darse vientos muy cambiantes y también vientos verticales que tratan de empujar el avión hacia el suelo. Puede producirse una pérdida de velocidad relativa, una subida muy brusca de la velocidad relativa y efectivamente que el avión sea empujado hacia el suelo. Requiere de un vuelo muy agresivo por parte de los pilotos. Estas condiciones meteorológicas inusuales han acabado con vidas humanas anteriormente. En 1985, una microrráfaga derribó un vuelo de Delta Airlines en Dallas con 137 personas fallecidas. Cuando se produjo el accidente de Detroit, no había dispositivos en los aeropuertos que detectasen con exactitud las microrráfagas. En su lugar, los pilotos confiaban en los informes de otras tripulaciones. Jack Drake descubrió que 27 minutos antes de despegar, el comandante Mouse y su copiloto Dodds recibieron un aviso. 722, ha habido una microrráfaga. Ha levantado polvo por allí. Los investigadores sospechaban que una microrráfaga podría haber lanzado el vuelo 255 contra el suelo mientras intentaba despegar. Si justo después de la salida, cuando ocurrió el accidente, les hubiera golpeado una microrráfaga, sería una candidata como una de las posibles causas. Las imágenes vía satélite que se tomaron en el momento del accidente y los datos meteorológicos de los sensores del aeropuerto indicaban que había tormentas en esa área, pero ninguna prueba de microrráfagas. Viento y lluvia, pero nada parecido a una microrráfaga. Alrededor del momento del accidente, los sensores del aeropuerto registraron ráfagas de viento sobre la pista lo suficientemente potentes como para encender las alarmas en la torre. En posteriores investigaciones, Drake descubrió que el vuelo 255 estaba todavía en la puerta de embarque cuando se dio la alarma. Por tanto, el viento no pudo haber derribado el avión. Balizas. Pero tuvieron un enorme impacto en el plan de vuelo del comandante Mouse. El plan de prevuelo de la tripulación establecía que despegarían desde la pista 21 izquierda. Pero con el cambio repentino de la dirección del viento, el controlador de rodadura envió al vuelo 255 a la pista 3D, la más corta de las tres disponibles. Northwest 255, nueva salida en Charlie, pista 3 centro. Ok, Charlie para 3 centro. Northwest 255 Charlie para 3 centro. Correcto. Los controladores procuraron que hubiera despegues con viento en contra. El viento adicional que sopla sobre las alas de los aviones proporciona más sustentación y ayuda a levantarlo del suelo. Despegar con viento en contra era más seguro. Pero despegar en la pista más corta significó que el copiloto Dodds debía recalcular el peso de despegue del avión. Si hay un cambio de pista, hay que determinar si el peso de la aeronave permitirá acelerar y ascender con seguridad. Y esto varía dependiendo de la longitud de la pista, la temperatura y la altitud del aeropuerto. Quizá el copiloto Dodds erró en el cálculo. 44,4. ¿Cómo podemos pesar tan poco con el avión lleno? Si así fue, ello podría explicar por qué el MD-80 no fue capaz de levantarse del suelo. Sencillamente la pista 3D no era lo suficientemente larga. El equipo de Drake hizo sus cálculos teniendo en cuenta el peso medio de pasajeros y equipaje y llegó al mismo resultado que Dodds. El avión pesaba 65.338 kilos, muy por debajo del máximo permitido para la pista 3D. Debería haber sido capaz de despegar. La investigación de Drake había llegado a otro callejón sin salida. Él y su equipo agotaban las posibilidades. Hasta que los técnicos no consiguieron decodificar la caja negra dañada, el equipo solo pudo contar con las pruebas físicas encontradas en el lugar del accidente. Pero cuando los investigadores analizaron la consola central de la cabina, se vieron obligados a considerar una causa casi inimaginable. Es así como se encontró. Para poder despegar el avión, los flaps de las alas deberían haber estado extendidos en posición de 11 grados. Pero a juzgar por los daños de la palanca de flaps, estaban replegados cuando el avión se estrelló. El pasador tenía una marca a la izquierda. Esto ocurre porque el avión se detiene de forma muy repentina y la palanca rechina. Y es un contacto de metal contra metal que se multiplica a causa del impacto.
Aquel indicador decía que los flaps estaban en cero o totalmente replegados y que los slats estaban también replegados. Los flaps y los slats son unas extensiones que se despliegan en la parte trasera y delantera de las alas. Al agrandar el tamaño de las alas se obtiene un mayor nivel de sustentación. Deben estar extendidos durante el despegue. Si los slats están en su mayoría replegados, con los modernos reactores de hoy en día el avión no es capaz de volar. Si la tripulación intentó despegar el avión con los flaps replegados, habría sido un fallo absolutamente inexplicable. V1, rotar. Sin embargo, un piloto que iba justo detrás en la pista del vuelo 255 estaba seguro de que los flaps estaban extendidos. ¿Estás seguro de que los flaps estaban extendidos? Los pilotos de otra aeronave que estaba cerca del punto donde comenzó el despegue nos dijeron que los flaps y slats estaban desplegados en posición normal. Los investigadores no están seguros de si los flaps estaban extendidos o no. Las pistas que necesitan descansan en algún lugar del mar de restos que se recuperó del lugar del accidente. Finalmente, los investigadores encontraron la prueba que necesitaban en el interior de una sección del ala izquierda del avión. Cada componente del sistema de los slats tiene su propio mecanismo de transmisión. Uno de ellos fue desconectado por el poste de luz que atravesó el ala. Una porción de 18 pies, unos 5,5 metros del ala izquierda estaba cortada. El cable que controlaba los slats se partió en dos cuando el ala chocó contra el poste de luz. En función de en qué punto se cortó el cable, los investigadores habrían podido decir si los slats y los flaps estaban extendidos o replegados. Partió dos cables, y si sostienes esos dos extremos seccionados, se corresponde con la posición totalmente replegada de los slats. Parecía cada vez más probable que la tripulación no hubiera extendido los flaps. Solo la caja negra dañada pudo verificarlo. Afortunadamente, los técnicos consiguieron finalmente recuperar toda la información. Un historial digital sobre el funcionamiento del vuelo 255 hasta el momento de la colisión. Sabía que si teníamos un buen grabador, íbamos a recuperar la información. La combinación de las cajas negras te proporciona el relato temporal que va junto con la prueba física o daño físico. Como se esperaba, la caja negra confirmó lo que las pruebas habían demostrado a los investigadores. El registrador de los datos de vuelo nos confirmó que los flaps y slats no fueron desplegados. Se trata de un gran avance. Drake sabe ya lo que derribó al vuelo 255. Pero el registrador de datos de vuelo no dio respuesta a una pregunta más inquietante. Entonces, ¿por qué no estaban desplegados los flaps? Por alguna razón, una tripulación que era experta olvidó uno de los pasos más importantes a la hora de despegar. Dos meses después del accidente, la única superviviente del vuelo 255 de Northwest Airlines, Cecilia Sheehan, salió del hospital. No sabemos con certeza cómo la niña logró sobrevivir al accidente. Era una niña muy pequeña en un asiento grande y con el cinturón abrochado. Estaba más protegida que los adultos que podían estar a su alrededor. Tuvo mucha suerte. Jack Drake necesitaba averiguar qué factores fueron determinantes en la muerte de su familia y del resto de víctimas. Encontró una pista importante en el grabador de la cabina de mando. El cambio de pista de última hora causó confusión en la cabina. Una vez que el avión empezó a rodar sobre la pista, Está más oscuro que la boca del horno. Northwest 255, nueva salida en Charlie, pista 3 centro. le dieron otras instrucciones que pudieron provocar distracción. ¿Has dicho 3 centro? 3 centros, sí. Por eso pensaba que teníamos que ir por ahí. Creía que era 2. Se confundieron en un giro, lo que pudo despistarles, porque tenían que ir por una ruta diferente. ¿Dónde está Charlie? Recto al final de esta plataforma. Yo creo que Charlie estaba... No, no es Charlie. ¿Seguro? Eso creo. La tripulación se perdió de camino a la pista 3D. Rodadura. Northwest 255. Creía que íbamos a Charlie. Vamos a 3 centro, ¿correcto? Northwest 255, afirmativo. Gire a la izquierda en Foxtrot. Finalmente llegaron a la pista con 45 minutos de retraso.
Señoras y señores, somos en estos momentos los primeros en salir. Deberíamos estar rodando en un par de minutos. Tripulación de cabina, permanezca sentada, gracias. Pero Jack Drake echó de menos algo mientras escuchaba la cinta. Parece que la tripulación se saltó un paso muy importante. Estamos bien para la pista central, ¿verdad? Antes de perderse, la tripulación del vuelo 255 realizó una serie de comprobaciones. Pero posiblemente debido a la confusión del cambio de pista, parece que olvidaron por completo realizar la lista de comprobación para rodaje. Aparentemente no pensaron en la lista de comprobación que incluye un elemento clave, la configuración de la aeronave para el despegue. El registrador de datos de vuelo mostraba que en ningún momento se realizó. Hay cientos de pequeños pasos que la tripulación debe seguir para despegar un avión de pasajeros. La mayoría de ellos los cubren las listas de comprobación. La lista de comprobación es un instrumento mediante el cual te aseguras de que los elementos importantes están posicionados o realizados correctamente. Respondedor. En vez de hacerlo de memoria y que se pueda producir un lapsus, las tripulaciones utilizan un procedimiento muy riguroso y reglamentado que es el de seguir una lista de comprobación. Presión de cabina controlada. Para verificar que cada interruptor, cada cuadrante, cada palanca está en la posición correcta antes de tomar la pista de despegue. El primer elemento en la lista de comprobación para rodajes son los flaps. Una de las cosas que incluía la lista de comprobación era configurar los slats y flaps para vuelo a baja velocidad. Pero como no ejecutaron la lista, la tripulación nunca colocó los flaps en posición de despegue. Yo creo que Charlie estaba... No es Charlie. ¿Seguro? Eso creo. No efectuaron la lista de comprobación en el momento en que normalmente lo harían. Y como las tareas se les acumulaban, debieron distraerse. Y cada vez se alejaron más del punto en el que generalmente llevan a cabo esa función. Seguramente pensaron que ya la habían completado. Los pilotos se dieron cuenta de que el avión no estaba correctamente configurado. Durante el despegue no pudieron activar el mando automático de gases porque el ordenador no estaba en modo despegue. Otro paso que cubría la lista de comprobación para rodaje. No se queda. El TCI no está conectado. Esto debió de alertarles de que no habían efectuado la lista de comprobación. Y en ese momento se dieron cuenta de que si habían olvidado de algún paso en la lista de comprobación, eso podría haber llevado a abortar el despegue. Ya están conectados. Ok. Parece que no ocurrió así y el despegue siguió adelante. Con resultados catastróficos. Una señal de alerta debió haber sonado cuando los pilotos intentaron despegar con los flaps replegados. Pero por alguna razón los investigadores no la oyen en las grabaciones de voz de la cabina. Y cuando se activa, avisa a la tripulación de que el avión no está configurado de una forma segura para el despegue. Quizás sí se disparó, pero no podemos oírla. El equipo de investigación estaba decidido a averiguar por qué el aviso de despegue no sonó. Los técnicos analizaron el registrador de voz de cabina en busca de más pistas y descubrieron algo asombroso. Captaron algunos avisos en el registrador de voz de cabina que no eran correctos. Este aviso alertó a la tripulación de que el avión estaba a punto de entrar en pérdida y debería haber provenido de dos altavoces de la cabina. Los técnicos se dieron cuenta de que solo procedía de uno. Cuando el avión despegaba, se produjo un aviso de pérdida que normalmente suena como stall. Porque hay dos avisos, y el propósito de esto es que haya una redundancia. Pero no se oye esa redundancia. Oímos un único aviso. Fuimos hasta un MD-80 que se encontraba en la plataforma de estacionamiento de Detroit, y un comandante nos reprodujo el proceso de chequeo para mostrarnos los diferentes sonidos. Bien, comencemos por el aviso de configuración. El aviso de configuración de despegue es lo que debería haberles alertado sobre los flaps y slats. Vale, gracias. ¿Podemos hacer sonar el aviso de pérdida? Activó el sistema de aviso de pérdida mediante un interruptor de prueba y sonó stall all. El sonido del canal izquierdo era ligeramente distinto al sonido del derecho, como debería ser. Pero eso no es lo que Clark escuchó en el registrador de voz del vuelo 255. ¿Puedes hacer que suene como esto? Para obtener un único stall, tuvo que dirigir la señal hacia uno u otro lado, y una de las formas de hacerlo era accionando el disyuntor P40.
El disyuntor es un dispositivo eléctrico que protege el circuito de los daños que pueden provocar las sobrecargas. El disyuntor P40 es muy importante en esta investigación. Controlaba los sistemas que se averiaron, el de aviso de despegue y el de pérdida. Lo que me sorprendió fue lo siguiente. Me dijo que aunque él no lo hacía, sabía que otros sí. Y me hizo una demostración. Pasó el brazo por detrás de él y por detrás del asiento y por debajo. Conectó el disyuntor P40 sin mirar. Y después, cuando accionó el aviso de pérdida, sonó un único stall. Fue una pista muy valiosa. Clark solo pudo reproducir el extraño sonido del aviso de pérdida al accionar el mismo disyuntor que controla el aviso de despegue. Esto indicó a los investigadores que el disyuntor se activó cuando el vuelo 255 intentaba despegar. Entonces, John Clark se dio cuenta de algo más acerca del disyuntor P40. Se apreciaban manchas alrededor de los símbolos y ambos lados del disyuntor. Parecían marcas de dedos sobre el aceite, la suciedad y la mugre que se habían acumulado con los años. Esto me hizo pensar que el disyuntor había sido utilizado repetidamente por muchos pilotos. ¿Por qué está tan desgastado? Resultó que el aviso de configuración de despegue era una molestia para los pilotos. Si haces rodaje con un solo motor, tienes que empujar más el acelerador para conseguir la potencia suficiente y se dispararía el sistema de aviso de despegue. Por tanto, muchos tiran del disyuntor para silenciarlo. Es molesto, es un aviso. Está pensado para alertar. Y si salta repetidamente, te pone de los nervios. Y parece que los pilotos silenciaban los avisos de despegue, también de forma rutinaria. Los investigadores sospechan que la tripulación del vuelo 255 activó el disyuntor para evitar el molesto aviso de despegue. Además, debido al retraso añadido del cambio de pista y a la inminente tormenta, procedieron a despegar sin realizar la lista de comprobación para rodaje. Esa podría ser la explicación de por qué la alarma no sonara cuando intentaron despegar con los flaps replegados. No sabemos si el piloto tiró del disyuntor en ese vuelo en concreto. Hubo seguro un error y posiblemente dos. Creo que por el amplio uso del disyuntor que indican las marcas alrededor del interruptor y las declaraciones de los pilotos, es muy probable que tirase de él. Parece que la caída del vuelo 255 se debió a un error del piloto. Ahora los investigadores pueden reconstruir con precisión lo que ocurrió aquella noche en Detroit. Pero haría falta otro espantoso accidente para que las compañías aéreas aprendan la lección. El equipo de Jack Drake ha descubierto cuál fue la causa del accidente del vuelo 255, pero no puede evitar que vuelva a ocurrir. Un año después, en Dallas, el vuelo Delta 1141 trató de despegar sin los flaps extendidos. Los investigadores que trabajaron en el accidente del Northwest estaban atónitos. Fue muy frustrante saber que otra aerolínea había hecho lo mismo en un tipo de aeronave diferente un año después. Ok, batería. El accidente del Delta destapó irregularidades en las listas de comprobación Lista de comprobación antes. que a los pilotos comerciales se les hacía seguir y que podrían ser letales. Los accidentes del Delta y del Northwest acabaron con la vida de 170 personas, y sorprendentemente las causas fueron similares. En ambos desastres la carga de trabajo en la cabina se incrementó. Dios, mira esto. Northwest 255, nueva salida en Charlie, pista 3 centro. Si nos damos prisa en salir, no tendremos retraso. Y en ambos, los pilotos cometieron fallos relacionados con elementos cruciales de sus listas de comprobación. Es muy extraño que una tripulación no efectúe la lista de comprobación. Lo han hecho cientos y cientos de veces. Frenos. Calefacción de parabrisas encendida. Los procedimientos habituales se salían un poquito de la norma. Como resultado, la norma se pasaba por alto. Para evitar que ocurriera de nuevo, los funcionarios de aviación recurrieron a una agencia gubernamental que sabe de la importancia de la transparencia en los procedimientos. 4, 3, 2, Discovery despegue. 1. La NASA. Listo para salir. Jack Drake y su equipo querían que la Agencia Espacial Estadounidense les ayudara a crear listas de comprobación que redujeran las probabilidades de saltarse puntos. Asaf Degani es un científico que trabaja para la NASA. Tras el accidente, Degani se hizo cargo del proyecto de mejora de los procedimientos previos al despegue de la tripulación de aviones. Buscamos algún estudio que se hubiera hecho sobre listas de comprobación o procedimientos en general, pero no encontramos nada. Así que Degani tuvo que empezar desde cero. Pero hay decenas de listas de comprobación diferentes para examinar. La mayoría de las del vuelo 255 fueron impresas en una única tarjeta.
Enumeraron las tareas que la tripulación tenía que realizar, pero no les facilitaron una manera de llevar la cuenta de lo que estaba comprobado y lo que no. En el momento del accidente del Northwest, existían varios tipos de listas mecánicas de comprobación. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos utilizaban listas de comprobación con desplazamiento o scrolling. Una vez que un punto de la lista era comprobado, el piloto se movía hasta el siguiente. American Airlines utilizaba un sistema que permitía a los pilotos cubrir los puntos completados con pestañas de plástico, de manera que los elementos no verificados permanecían destapados. Asaf Degani se propuso ver de primera mano cómo utilizaban los pilotos las listas de comprobación. Quería que fuese más improbable para ellos el cometer errores. Se sentó en las cabinas de mando y observó a 42 tripulaciones diferentes en acción. Degani concluyó que muchas listas de comprobación estaban mal diseñadas. Se describe un determinado flujo cuando vas realizando las comprobaciones. Y la idea es evitar los casos en los que haces una cosa aquí y otra allí. Una lista de comprobación debería tener un flujo determinado que debe ser lógico y no aleatorio. Y... listo. Degani observó además un problema mucho más grave con las listas de comprobación. Si los pilotos son interrumpidos, a veces no recuerdan en qué punto lo dejaron. Respondedor. Comprobado. Serán muchos casos en los que mientras se comprueba la lista A, B, C, D, E, entra una llamada de la torre de control. Tienen que responderla y eso supone una interrupción. Northwest 255, nueva salida en Charlie, pista 3 centro. Vuelven a la lista de comprobación, pero se saltan algún punto y aún así siguen adelante, porque creen que no se han dejado nada. La gente estaba muy preocupada por esto. Para cerciorarse de que no se omite ningún paso, las aerolíneas habitúan a sus pilotos a volver al comienzo de la lista de comprobación después de producirse una interrupción. De nuevo, Asaf Degani ve esto muy problemático. Vemos que si las listas de comprobación son muy largas y minuciosas, producen sobrecarga de trabajo a la tripulación y en ocasiones evitan comenzar de nuevo desde el principio. Para tratar el problema, Degani propone cambios en el sector de las aerolíneas. Una de las recomendaciones del estudio es coger las largas listas de comprobación y dividirlas en trozos pequeños. De manera que si se produce una interrupción, no es lo mismo repetir 5 puntos, que no supone un gran esfuerzo, que repetir 20. Degani incluso recomienda el uso de ciertos tipos de letra por parte de las aerolíneas para hacerlas más legibles a los pilotos. Probablemente el mayor avance en las listas de comprobación es el cambio del papel a los ordenadores. Desde el momento en que comenzaron a utilizarse ordenadores en las cabinas, cobró sentido pensar en listas de comprobación electrónicas. Hoy Degani y su equipo trabajan en listas de comprobación inteligentes que van registrando los puntos comprobados. Permiten a los pilotos llevar un seguimiento visual del lugar de la lista en el que se encuentran y en algunos casos verificar que la tarea se ha ejecutado correctamente. Las listas electrónicas te muestran qué puntos se han completado y cuáles no. Las listas de comprobación electrónica se están haciendo un hueco en las cabinas de todas las aerolíneas comerciales. Gracias a ellas, la probabilidad de que se produzca de nuevo un accidente como el del Northwest 255 es mucho menor. Además, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó modificar los sistemas de avisos de todos los aviones de pasajeros para evitar alarmas molestas. Se rediseñó el aviso de despegue para que no se activase a menos que el avión estuviera realmente despegando. Jack Drake continuó investigando cientos de accidentes a lo largo de sus 26 años de carrera en la Junta de Seguridad Nacional del Transporte. La catástrofe del vuelo 255 le proporcionó un valioso aprendizaje. Este es un ejemplo universal sobre la importancia de seguir las listas de comprobación y la de completar correctamente la configuración en cada despegue. Y así pasó a formar parte del temario del curso de entrenamiento en casi todas las líneas aéreas del mundo. El caso del vuelo 255 lo componen una serie de hechos. Cambio de pista, sobrecarga de tareas, negligencia en la ejecución de la lista de comprobación, fallo en el sistema de aviso de despegue, que si los pones todos juntos como eslabones en una cadena, terminan en accidente. Si se hubiera roto algún eslabón, el accidente no habría ocurrido.